tu tercer año de la carrera de medicina debe de saber. ¿Sí me expliqué? Bueno, ¿alguna otra duda más? Entonces, en conclusión, no es lo que yo quiera, sino lo que ustedes van a estructurarle. Eso es lo que califica el dominio del tema. Bien, si no hay preguntas, otro comentario que quieran hacer, es importante siempre aclararlas ahorita, porque cuando ya sea el tiempo de subir sus trabajos y digan, es que eso no lo sabía, yo les podré decir, es que eso no lo preguntaron. Y entonces el asunto se resuelve así. Si no preguntan, Lagunas Hernández Aurora, adelante. Buenos días, doctor. Yo tengo una duda. ¿Por cada unidad se va a hacer una portada nueva o cómo le vamos a agregar, digamos, el título de la unidad? Aquí son dos unidades las que está tratando. Entonces, una es introducción y la otra es estudios de multisistema, parte 1. Y entonces, efectivamente, en la misma secuencia que tiene de diapositivas de un solo trabajo, porque nada más solamente van a mandar un solo PDF, la primera parte tendrá su diapositiva de presentación con ese tema, su bibliografía y sus conclusiones. Y luego abrirá otra diapositiva con la segunda unidad de presentación, sus bibliografía y sus conclusiones y su bibliografía. Es decir, es una presentación PowerPoint que viene con dos temas, como va a ser la gran mayoría de los que van a realizar. ¿Algo más? Gracias. Martínez. Adelante, En, Martínez. en realidad entonces sería dos portadas o entendí mal. O sea, la primera que va a tener el título en pie de página y la segunda portada que va a dividir el siguiente título de pie de página. Sí, ¿O depende esto? cómo lo maneje usted. Usted lo puede hacer en doble portada o lo puede hacer en una sola portada. Hay quienes ya manejan bastante bien estas presentaciones y en una sola portada manejan todo el escenario que van a desarrollar en la plática. Lo que sí deben de recordar es que los dos temas son en 40 a 30 minutos de exposición nomás. Eso es lo que ustedes se van imaginando que tiene que durar su presentación. ¿Sí? Y va a incluir en la calificación del diseño, porque eso depende cada quien cómo lo maneja. Miren, van a decir qué importancia tiene esto. Bueno, esperamos y lo deseamos también, que en algún momento ustedes ya cuando estén en el internado los pongan a hacer trabajos porque van a tener que dar temas. Y entonces aquí viene la calidad del alumno, la calidad formativa, académica, científica de un alumno. ¿De acuerdo? Entonces no es lo mismo poner una diapositiva en la que ponen puras letras, en la que nada más se la van a dedicar a leer, porque eso no sirve. Eso habla de que no están estudiando, no saben del tema, y obviamente anota uno todo para que lo lea uno nada más, y es bien fácil explicarlo, que a veces ni eso sabemos, lo que escribimos. Y otra cosa es cuando dominas ya el tema a tu nivel, Julio César, eso es importante, dominas el tema al nivel de formación en el que estás y haces presentaciones muy, muy bien preparadas, ¿sale? Con imágenes, diseños, colores, para eso es esto. Por eso la mercadotecnia tiene mucho negocio en eso, porque maneja mucho colores, diseños, letras, etcétera. Y van a decir qué tan importante es para un médico esto. Bueno, si quieres enseñar lo que sabes, obviamente sí. Porque si nada más quieres dar consulta y llenar recetas, pues entonces estás perdido. Porque hasta cuando vas a hablar con la comunidad y cuando le vas a platicar a la gente que le estás dando la consulta, le quieres dar información, de ahí depende mucho esto. Cómo estás manejando esa información, cómo se lo proyectas al paciente. Y entonces, eso ya lo puedes manejar en la consulta. Yo ya lo manejaba así. Yo puedo agarrar un libro y enseñarle a la mamá que la lesión dermatológica que tiene su bebé se parece mucho a la del libro. Y entonces mamá dice, sí, mire, es igualita a la que tiene mi hijo. Y entonces vamos por un camino porque estás dando información, estás enseñándole a la gente que hay que leer. En el trabajo, por ejemplo, yo le digo a las mamás que tienen muchas dudas y que ya investigan por internet porque tienen celular,
De repente me dicen, es que yo leí en internet esto. Ah, pues si quiere leer más sobre esto, lea en estos sitios y lea sobre eso y va a ver que la información que está leyendo es desinformación. No es correcto lo que está leyendo. Entonces tú orientas a las personas a leer en información que sea real, ¿no? Que sea científica, que haya pasado por todo ese proceso de investigación y no nada más lo primero que encontró en la red. ¿Se dan cuenta? Sí, no sé si se han dado cuenta de que en la red, cuando ponen el nombre de una enfermedad, les van a desplegar ahí dos tipos de información, aquella que va dirigida a los pacientes y aquella que va dirigida a los médicos, ¿no? Y entonces tú puedes navegar en los dos para dar información a las personas. La información que va dirigida para los pacientes, porque tú aprendes cómo dirigirte a los pacientes. No porque los vayas a engañar, porque la información es la misma, pero regreso otra vez al concepto que decía el doctor Julio César. No puedes platicarle todo, porque no están en ese nivel de formación como para que le hables de marcadores genéticos y fracciones del genoma para que entiendan la enfermedad. ¿Sí me explico? Por eso hay información en la red dirigida a pacientes, familiares de pacientes y médicos. ¿Sale? Bien, ¿algún otro comentario que quieran hacer? Son las 9 de la mañana ya con 15 minutos. Guerrero Sánchez, adelante. Sí, doctor, bueno, en el examen vamos a abarcar todo, aunque no hemos tocado los temas en clase. No, ya los tocamos, ya estamos haciendo clasificaciones. Claro que ya los estamos tocando muchos. Y lo único que nos faltaría ahorita es aterrizar, que es lo que vamos a hacer hoy, y van a ver cómo lo concluimos, porque no es revisar tema por tema, sino tener la visión y el panorama en el general. Y ya el día de mañana hablaremos de leucocitos y van a ver cómo sí se puede platicar de leucocitos, porque yo entiendo que ya terminaron su trabajo. Mañana es el último día para su entrega, a más tardar pasado mañana, y ya el trabajo ya debería de haber completado con leucocitos también, entonces ya tuvieron que haberlo revisado. Y ahorita que ya nada más un minutito y empiezo a platicarles y van a ver cómo se resuelve rápido esto y si los tocamos todos. Julio César, adelante. Es que mañana no tenemos clase. Bueno, pues ya el día que nos toque el examen, entonces ya les platicaré de eso. Bueno, vamos. Okay. Vamos, el temario está y sí se los comenté al principio. O sea, el hecho de que no lo revisemos no propiamente quiere decir que no vengan incluidos en el examen. Todo lo que viene en la plataforma el primer día que ustedes lo vean, ustedes saben que viene en el examen. Lo toquemos o no, porque lo único que estamos dándole es la herramienta para que ustedes puedan conocer todas esas enfermedades que vienen en la plataforma. Y es la parte donde se estresan porque ya están en tercer año y van a decir, ya va a tener que darse sus disparos de salbutamol cada uno de ustedes para no entrar en crisis, ¿sale? Porque entiendo, o sea, a lo mejor lo que quisieran es que viéramos tema por tema, y no es así. Les platico rápidamente cómo vamos a ver anemias ahorita. Bueno, ya llegamos hasta el concepto de platicar de cómo le hacemos para poder entender que el laboratorio me está reportando anisocitosis, alteraciones en el color, poiquilocitosis y ciertas inclusiones dentro de los eritrocitos. Creo que de las inclusiones no platicamos, pero les comento, por ejemplo, el laboratorio también nos dice que pueden encontrar observar ciertas estructuras dentro de los eritrocitos que me puedan orientar a ciertas patologías. Como ejemplos, y aquí le voy a agarrar ya muchas entidades, Guerrero, y entonces en lugar de decirles todas, yo nada más le voy a decir una y usted ya va a entender que tiene que buscar todas las demás inclusiones. Por ejemplo, si el laboratorio les dice que en el frotis que está observando, de repente ve que los eritrocitos tienen unas incrustaciones que por sus características morfológicas son catalogadas como cuerpos de Howard-Joly, entonces usted ya sabrá que los cuerpos de Howard-Joly los encontramos en estructuras celulares del frotis sanguíneos en pacientes que tienen deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, es decir, cuando estamos hablando
de anemias megaloblásticas, ¿de acuerdo? Y entonces así ya usted ya tiene el panorama de saber de que existen también otras inclusiones como los punteados basófilos, los anillos de Cabot, los cuerpos de Heinz, y entonces cada una de ellas le indicaría la posibilidad de una patología en específico, porque le están dando el nombre de las inclusiones que están observando. ¿Sí queda? Bueno, eso es en relación a las inclusiones. Ahora, vamos a platicar un poquito de cómo utilizamos la herramienta de todas las anemias de las guías de práctica clínica que tiene y que nos permitan clasificar a las anemias. Va el panorama general, aquí es donde no se deben de perder. En la explicación, voy. Primero, hay que clasificar a las anemias. Todas las anemias que tienen en guías de práctica clínica entran en clasificaciones fisiopatológicas. Y entonces, esto de clasificar a las anemias en 3 grandes grupos nos permite tener una idea de qué tipo de anemia se pueda tratar. ¿Ya iniciamos las clasificaciones con ustedes? No, va por ejemplo. ¿De qué forma puedo clasificar a las anemias? Muchas formas en las que se pueden clasificar. Vamos a platicar de 3 importantes que les pueden orientar a tener una impresión de qué tipo de anemia tiene un paciente. Lo primero que deben de recordar siempre es que, primero, para hablar de anemia, el paciente debe de tener datos clínicos y en laboratorio siempre, todo paciente con anemia es porque por laboratorio tiene 3 datos que encontramos en la fórmula roja. ¿Sale? Y los 3 van de la mano. Los 3 tienen que estar disminuidos. Y entonces la cuenta de glóbulos rojos, el hematocrito y la hemoglobina siempre deben estar disminuidos para que usted hable de anemia. ¿Se queda? Lo que me va a permitir clasificar a las anemias van a ser, dentro de mi historia clínica, el interrogatorio, la exploración física, lo que estoy encontrando en el paciente, más los índices eritrocitarios. La primera clasificación que puedo obtener es decir, cuánto tiempo tiene el paciente con la anemia. Y entonces hablo de si una anemia es aguda o es crónica. ¿Sí? Y empiezo a interpretar los valores de referencia de los índices eritrocitarios. Por ejemplo, ¿cómo esperaría yo que fueran los índices eritrocitarios en un paciente que tiene una anemia aguda? ¿Quién comenta? No veo manos, si no veo manos, no veo participaciones. Velasco González, adelante. Los eritrocitos están disminuidos. Respuesta incorrecta. Y con la hemoglobina baja. Respuesta incorrecta, respuesta incorrecta. ¿Quién comenta? ¿Cómo esperaría que estuvieran los índices eritrocitarios en una anemia aguda? López Ojeda. Normales, ¿Por qué? porque todavía es una etapa aguda, entonces yo sugiero que no, todavía no se encontrarían presentes hasta que ya sea crónica, ya se pueden encontrar disminuidos. ¿Cuáles serían las alteraciones que esperaría encontrar en los índices eritrocitarios? Sería hemoglobina y el hematocrito. Respuestas incorrectas. Entonces, pongan atención porque no están estructurando el concepto. En la fórmula roja tienes 4 parámetros. Hemoglobina, hematocrito, la cuenta globular y los índices eritrocitarios, que también son otros 4 parámetros. Si yo hablo de anemia es porque ya sé que en el estudio de laboratorio hemoglobina, hematocrito y cuenta de eritrocitos están disminuidos en todos los pacientes. ¿Sí queda? Ahora voy a utilizar los índices eritrocitarios para clasificar esa anemia. Y ahora pongan atención a lo que va a suceder, a los conceptos que están dando. Hemoglobina, hematocrito y cuenta de eritrocitos no son índices eritrocitarios. Índices eritrocitarios son volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, concentración media de hemoglobina corpuscular
y el índice de distribución eritrocitario. Esos son los índices eritrocitarios. ¿Cómo pueden estar los índices eritrocitarios en anemias agudas? Normales, porque el tiempo de evolución, efectivamente, como dice la doctora Ojeda, es muy corto como para que altere ¿qué? ¿Qué es lo que se vería alterado en los índices eritrocitarios? En términos generales, ¿qué es lo que se vería alterado en una anemia que podría yo identificar con los índices eritrocitarios? ¿Qué alteraciones podría yo encontrar en términos generales? Alteraciones del tamaño y alteraciones del color. ¿Se queda? Y entonces, en las anemias agudas, no hay alteraciones en el tamaño ni tampoco hay alteraciones en el color, porque son anemias agudas. Un ejemplo de una anemia aguda, ¿quién comenta? López Ojeda, adelante. Anemia ferropénica. No, esa es una anemia crónica. La anemia ferropénica no es una anemia aguda. Respuesta incorrecta, Guerrero Sánchez. ¿La anemia producida por una hemorragia? Una hemorragia, que es lo más fácil. Estoy perdiendo eritrocitos. ¿Modifica el tamaño de los eritrocitos que se quedan? No. ¿Modifica el color de los eritrocitos que se quedan circulando en mi sangre? No. La anemia que tengo es por pérdida de elementos formes de la sangre, glóbulos rojos. ¿Se queda? La anemia ferropénica tiene un tiempo para instalarse. De hecho, comentamos que al principio puede ser hipocrómica y normocítica, pero ya es hipocrómica. Y después se convierte en una anemia hipocrómica microcítica. ¿Se queda? Pero es una anemia crónica. López Ojeda, ahí sí vas a encontrar alteraciones en los índices eritrocitarios. ¿Se queda? Entonces, las anemias hemolíticas, las anemias por hemorragia son anemias agudas, en donde no vas a encontrar alteraciones en los índices eritrocitarios. Pregunta. Un ejemplo de una anemia crónica. Ahora sí, que no sea anemia por deficiencia de hierro, porque ya la platicamos. Otro ejemplo, Guerrero Sánchez. La anemia perniciosa. La anemia perniciosa. ¿Cuál es la alteración en los índices eritrocitarios que vas a encontrar? Las células, bueno, van a ser megaloblásticas, van a ser macrocíticas. Van a ser megaloblásticas, no macrocíticas, sino megaloblásticas y... ¿Y van a ser hipercrómicas? No, dijimos que no hay hipercromías en las megaloblásticas. Van a ser normocrómicas. A pesar del tamañote, son normocrónicas para la proporción del tamañote del elemento forme. O sea, no se va a ver más roja. Se va a ver roja lo normal, pero son células grandotas. Entonces, hay alteraciones en los índices eritrocitarios, en las anemias por deficiencias de vitamina B12 y ácido fólico. ¿De acuerdo? Entonces, todas las anemias las vamos a clasificar en agudas y crónicas, dependiendo de la velocidad a la que se instalan. Otra clasificación es la que estamos haciendo de acuerdo a la anisocitosis, en el tamaño. ¿Vale? Alteraciones en el tamaño, ya específicamente hablando, si decimos que son anemias de tipo hemorrágicas, lo comentamos, pues a lo mejor en las anemias de tipo hemorrágicas la morfología es normal. Pregunta, ¿cuál sería la anisocitosis en una anemia por deficiencia de eritropoyetina? ¿Cómo serían las anisocitosis en las anemias por falla renal aguda o enfermedad renal aguda, o el término que ya no se utiliza, insuficiencia renal aguda? Guerrero Sánchez, ¿cómo serían las anisocitosis? Estaría normocítica ¿Normocítica y normocrómica. ¿Por qué? Bueno, ¿Qué no se altera? bueno, quiero pensar que porque sería problema, de hecho, ya en la producción de la hormona para la producción, serían. ¿Cuál es el problema de la secuencia que vimos en toda la vía que tiene la síntesis de eritrocitos? ¿Cuál es el problema que existe? Sería la producción del eritropoyetina. Sí, pero entonces, ¿cuál es el problema que existe?
de la clasificación que hicimos, Martínez Bautista. ¿Cuál es el problema que existe? Que ya no hay un inductor para la producción. ¿De acuerdo? Entonces no hay un estímulo. Todo lo demás está bien. Hay sustrato, hay nichos. El problema es de que no se le estimula. Entonces los pocos que se producen bien. ¿Se queda claro? Entonces son normocíticos, normocrómicos. No hay alteración en los índices eritrocitarios. Pero si yo veo talasemias, si yo veo infecciones crónicas, si yo veo deficiencias de hierro, si yo veo deficiencias de vitamina B12 y folatos, entonces sí va a haber alteraciones en la anisocitosis, tamaños, y también alteraciones en el color. ¿De acuerdo? Y entonces, esa es la segunda clasificación, de acuerdo a su morfología. Y vamos a platicar ahorita una tercera clasificación que está relacionada con los reticulocitos. Pregunta de histología. ¿Qué es un reticulocito? ¿Por qué se le llama reticulocito, Reyes Cruz? Es un glóbulo rojo inmaduro que necesita un día en el torrente sanguíneo para poderse convertir en célula roja madura. Entonces, ¿qué tan inmaduro es? Pues en tiempo sería un día, porque su vida media sería de 2 días. Y es un precursor inmediato del eritrocito, es decir, que del eritrocito sigue el eritrocito, del reticulocito sigue el eritrocito. ¿Sale? No el eritrocito policromatófilo, no nada de lo que viene atrás, ¿sale? No el normoblasto como el más primitivo de todos, sino ya es el reticulocito, ya es el que le sigue al eritrocito, el que le va a seguir al eritrocito hacia adelante. ¿Sí queda? El precursor inmediato del eritrocito. ¿Por qué se le llama reticulocito? ¿Quién comenta? Jarquín Reyes. Porque por ser inmaduro todavía tiene mucho retículo endoplásmico, era lo que comentaba el libro. Y entonces, recuerden, ¿qué es el retículo endoplásmico, doctora Jarquín Reyes? Pues es donde se generan las proteínas, bueno, es parte de... ¿Qué es un retículo endoplásmico, Jarquín Reyes? Es un organelo de la célula, una parte de la célula. Respuesta muy ambigua de primer año. ¿Qué es un retículo endoplásmico, doctora Jarquín Reyes? Bueno, es una parte del sitio de la célula donde se generan las proteínas. Yo le puedo decir que sí y no. Su respuesta es incompleta y sí y no. Jarquín Reyes. Bueno, eso es lo que yo recuerdo, doctor. Ok, lo recuerda mal, entonces es una respuesta incompleta, Jarquín Reyes. López Acevedo, adelante. Yo le iba a comentar que es un organelo que se encarga de la producción de tanto de proteínas como de lípidos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Lo que tienen que explicar es la diferencia entre los... Y puede estar, bueno, se compone de la parte lisa y de la parte rugosa. Muy ambigua su respuesta para estar en tercer año de la carrera, López Acevedo. ¿Alguien más? López Ramírez. Pues yo entiendo por retículo endoplásmico un organelo intracelular que va a tener dos tipos, un retículo endoplásmico liso, que si no mal recuerdo el libro de morfología lo definía que era el que se encargaba de la detoxificación, y un retículo endoplásmico rugoso, el cual contiene ribosomas que se van a encargar de la síntesis proteica de elementos que van a ser mandados fuera de la célula después de pasar por el aparato de Golgi. Ok, sale. Entonces, ese es un retículo endoplásmico. Como es el eritrocito es un elemento corpuscular que debe de perder todos
sus organelos en la forma precursora inmediata, que es el reticulocito, pues solamente vamos a ver todavía estos restos de esos organelos. Y como comentaba el doctor, decía doctor Reyes Cruz, 1 o 2 días para convertirse en eritrocitos. Y aquí vamos a empezar a aplicar la tercera clasificación de las anemias. ¿Qué tanta posibilidad tiene un paciente con anemia de poder recuperar los glóbulos rojos que está perdiendo o que no son funcionales? ¿Se queda? ¿Qué tanta posibilidad tiene un individuo de recuperar los eritrocitos? Y entonces, si regresamos otra vez a las vías de síntesis de eritrocitos, a la producción de eritrocitos, y recordamos todo el proceso de estimulación de nichos celulares, de tener sustratos, de tener inductores de maduración y diferenciación celular, y luego que vayan a la sangre, si algo los está destruyendo en la sangre, toda esa mecánica que acabamos de mencionar, el marcador que nos podría decir qué posibilidad hay de recuperar a los eritrocitos y en cuánto tiempo lo podríamos hacer, pues obviamente es la cuenta de reticulocitos. El laboratorio me tiene que reportar una cuenta de reticulocitos. ¿Cuántos está encontrando? Pero como acaba de comentar el doctor Reyes Cruz, el reporte de laboratorio en un solo valor porcentual que me da es muy oscuro el resultado. Hay que aprender a interpretar ese resultado porque no siempre lo que vemos en la biometría hemática que me da el laboratorio significa realmente que haya una posibilidad de recuperar eritrocitos. ¿Por qué? Dos cosas importantes. Porque el valor que me están dando en el reporte de la biometría hemática es porcentual a una totalidad de eritrocitos, y porque los eritrocitos, porque los reticulocitos deben de pasar un tiempo en la sangre para alcanzar su madurez, y la mayor parte de su tiempo lo llevan en la médula ósea. ¿De acuerdo? Y entonces esto nos obliga a hacer corrección del valor de reticulocitos que el paciente, que la citometría hemática me está dando. Hay que hacer una corrección de ese valor para poder entender si la médula ósea es capaz de reponer los eritrocitos que se están perdiendo, por la causa que sea. Y entonces la clasificación que se basa en saber qué capacidad tiene esa médula ósea de reponer a los eritrocitos y que se mide con la cuenta de reticulocitos, se conoce como anemias de tipo regenerativas y arregenerativas. ¿Qué significa esto de regenerativo y arregenerativo? Si yo hago una corrección del valor de reticulocitos que me está dando la biometría hemática, puedo saber si la médula ósea es capaz de activar, de producir elementos, formes, para reponer a los eritrocitos. ¿Es la médula ósea capaz de hacer eso? Y entonces yo digo que la anemia es regenerativa. Pero si la médula ósea no es capaz de reponer a los eritrocitos que se están perdiendo, entonces yo digo que es arregenerativa. En términos muy generales, pregunta, cuando hablamos de anemias de tipo arregenerativas, ¿en qué grupo de anemias entran las anemias de tipo arregenerativas? En general, Julio César. En las crónicas. Son anemias frecuentemente crónicas, ¿sí? ¿Otra? ¿En qué otro grupo entrarían las anemias que son arregenerativas, Guerrero Sánchez? En las anemias aplásicas. En las anemias aplásicas, ¿sale? ¿Otras? ¿Habrá algún otro grupo donde puedan entrar las anemias arregenerativas? Por ejemplo, la anemia por deficiencia de hierro, ¿en qué grupo entraría? Es arregenerativa. ¿En qué grupo de una clasificación que se les ocurra así? ¿Cómo podrían acomodar a la deficiencia de hierro?
en una clasificación que ustedes quisieran acomodarla en algún grupo, Andrea Etzel. De acuerdo a su morfología, por ser microcíticos los eritrocitos. Ahí no involucraríamos tanto el concepto de regenerativo y arregenerativo, pero obviamente sí, las que tienen alteraciones en su tamaño, ¿sale? Tenderían a ser frecuentemente arregenerativas. Otro grupo en el que podríamos meter a la anemia por deficiencia de hierro, Julio César. No sé si hay una clasificación en el trastorno de maduración. Trastornos de maduración, claro, lo puede hacer si está hablando de deficiencias de vitamina B12 y ácido fólico, ¿vale? O en general, a lo mejor, si quiere hablar de deficiencias de vitamina B12, deficiencias de hierro, deficiencia de ácido fólico, igual mejor las engloba en un solo grupo. ¿Cómo le llamaría? Ruiz García. Disculpe, doctor, ¿qué pregunta hizo? Es que no escucho. Julio César. Por ejemplo, en déficit de alimentación o trastornos alimentarios. De acuerdo, y entonces hablamos de anemias por deficiencias nutricionales. Ese código se utiliza mucho cuando quieres darle codificación, valga la redundancia, en las instituciones, y quieres darle un código a la anemia que tiene el paciente. Hay un código que dice número tal, anemias por deficiencias nutricionales. ¿Sí queda? Y a lo mejor queda englobada ya completa ahí, en general. Bueno, entonces regreso entonces al concepto de los reticulocitos. Vamos a hablar de ese periodo de corrección. Van a buscar, por favor, en su plataforma, o creo que sí llegué a pedírselos. Vamos a hablar del índice reticulocitario. Busquen, por favor, un índice reticulocitario en su plataforma. Hay muchas imágenes que pueden encontrar ahí, también si lo quieren encontrar ya como fórmula de imagen. Si tienen ustedes, por ejemplo, medicina interna de Harrison, ahí pueden encontrarla también. Y les platico entonces de los dos índices que vamos a utilizar para hacer esa corrección. El índice reticulocitario y el índice de producción de reticulocitos se utilizan, pero más el índice reticulocitario, se utilizan precisamente para hacer esa corrección del valor del que me está dando el laboratorio lo que realmente está sucediendo en el paciente, tomando en cuenta que los reticulocitos requieren aproximadamente 3 días a 3 días y medio. Algunos autores les dicen que requieren 4 días para convertirse de reticulocitos a eritrocitos, es decir, los hematíes maduros. Entonces, generalmente los eritrocitos requieren esos 4 días, 3 días y medio, 4 días. De esos 3 días y medio, 4 días, ¿sale? De esos 4 días, 3 días y medio lo hacen en la médula ósea y un día lo hacen en la sangre periférica. Pero como en la guerra, cuando se requiere más, avientan a todos a la guerra. Y entonces, en la naturaleza decimos que si yo requiero más elementos formes rojos en la sangre, pero no han logrado alcanzar su madurez como eritrocitos, entonces esperaría yo como respuesta fisiológica que aumentara la cuenta de reticulocitos, porque que vayan a terminar de madurar a la sangre. De esos 4 días que necesito que madure un reticulocito, en donde 3 días y medio lo necesito en la médula ósea y un día en la sangre para que alcancen su madurez, ahora vamos a desplazarlos a los eritrocitos, a los reticulocitos, perdón, los vamos a mandar antes de tiempo a la periferia, a la sangre. Los vamos a tener que sacar antes porque hay que recuperar eritrocitos. ¿Sí queda?
Y entonces yo puedo encontrar valores de reticulocitos altos en la sangre, pero no siempre me indican regeneración de médula ósea. Y para eso voy a utilizar dos índices. Voy con el primer índice. El índice reticulocitario me da un recuento real y absoluto de los reticulocitos que tiene una persona, sumando a todos los reticulocitos que tienen un día, 2 días, o si se han requerido más días, de todos los que se han ido acumulando en la sangre, que ya están en la periferia, pues, que tuvieron que salir hace a lo mejor un día, hace a lo mejor un día y medio, hace a lo mejor 2 días, pero me está contando a todos los que hay, me hace ese valor de corrección. Y entonces la fórmula me dice, que no es propiamente que la vayamos a tener que estar aplicando ahorita para el curso, me dice que necesito el valor de reticulocitos que me da el laboratorio, más la hemoglobina que me da el laboratorio, o el hematocrito que me da el laboratorio, y entonces aplico una fórmula. Esa fórmula me permite multiplicar los reticulocitos que me está dando como reporte el laboratorio por la hemoglobina del paciente o por el hematocrito, no los dos, sino por la hemoglobina o por el hematocrito. Si utilizo hemoglobina, primero divido el valor de la hemoglobina del paciente con la hemoglobina que debería de tener. Si estoy utilizando el hematocrito, divido el hematocrito que tiene el paciente con el que debería de tener, es decir, lo normal, y entonces ahora sí ya saco un valor. Les voy a dar el ejemplo que viene en el libro y ustedes van haciendo su cuenta en su calculadora. El ejemplo que nos da Harrison me dice, tengo un recuento de reticulocitos del 9% con una hemoglobina de 7.5 gramos por decilitro. ¿Cuál es el índice reticulocitario? Y entonces lo que voy a hacer es, voy a dividir 7.5 entre 15. Y lo que sale lo voy a multiplicar por 9. ¿Quién me da el resultado? Martínez Bautista. Sería 4.5 gramos por decilitro. No, 4.5 porcentual. Ah. ¿Sí? 4.5%. Porque recuerden que la cuenta de reticulocitos se da en porcentaje. Eso quiere decir que el paciente realmente no tiene 9% de reticulocitos, sino 4.5%. Porque estamos agarrando a los reticulocitos desplazados. Algunos autores, el concepto de los reticulocitos desplazados también les llama de cambio. Por eso se le conoce como factor de corrección, factor de desplazamiento o factor de cambio. ¿De acuerdo? Entonces, interpretando este resultado, resulta que la médula ósea no es tan regenerativa como el valor que me está dando el laboratorio de 9%. Realmente hay un valor de corrección de 4.5%. Lo real, vamos a decir, de reticulocitos. Vamos a hacerlo ahora con el hematocrito. Tengo el mismo recuento de reticulocitos que me da el laboratorio, 9%. Y voy a utilizar ahora el hematocrito. El hematocrito que me da el laboratorio es de 23%. Si a 23 lo divido en lo que realmente debería de tener ese paciente, que sería 45, porque recuerda que son pacientes adultos, entonces lo que ustedes necesitan es tener valores de referencia medias para los pacientes que estén revisando. Y entonces, si divido 23 entre 45 y lo multiplico por 9, ¿cuánto me da? ¿Quién comenta? Julio César. 4.6 porcentual. Salió lo mismo, realmente, ¿no? Y entonces cualquiera de las dos fórmulas que utilicen me da ese valor de corrección. ¿Sí quedó claro? Entonces realmente no es un valor de 9% de reticulocitos, sino de 4.5. ¿Por qué salió tan alta la cuenta?
porque la cuenta me está sumando a todos los que se han desplazado. Como está por arriba de 1.5, que se considera como un valor de referencia normal, entonces de todo modo decimos que la médula ósea sí está respondiendo y está aumentando la cuenta de reticulocitos. ¿Sí quedó? Ahora, ¿cómo saber cuántos días de desplazamiento, cuánto tiempo de desplazamiento hay? Y entonces vamos a utilizar otra fórmula. Y entonces busquen por favor en su plataforma el índice de producción de reticulocitos. Y entonces de lo que me va a hablar es de la vida más larga de los reticulocitos liberados prematuramente. Es decir, desde cuándo hace tiempo se están saliendo los reticulocitos a la sangre, cuánto tiempo están pasando en la sangre circulando para lograr madurar a hematíes, a glóbulos rojos. Y se utiliza exactamente los mismos parámetros. El valor de reticulocitos que me da el estudio de laboratorio, y puedo utilizar también hemoglobina o puedo utilizar hematocrito. Y entonces hago la misma fórmula, nada más que cuando ya dividí el valor que tiene el paciente de hemoglobina entre lo que debería de tener, lo voy a dividir entre un factor de corrección. Y entonces el factor de corrección para el valor de hemoglobina. Hay un factor de corrección para cada valor de hemoglobina. Por ejemplo, si yo tengo 9 de hemoglobina, mi valor de corrección es de 2, que generalmente van a ver todas las fórmulas que tienen ahí en su plataforma con un valor de 2, que correspondería aproximadamente a un 25% de hematocrito. Y entonces el resultado lo multiplico por la cuenta de reticulocitos, el 9 que tienen ahí, y me da un resultado. Por ejemplo, me dice 2.2 el resultado. ¿Qué me está indicando? Que los días más largos de reticulocitos que están encontrando ahí, hay reticulocitos que ya tienen hasta 2.2 días circulando en la sangre. En lugar de ser 1, son 2. Y generalmente decimos que todo lo que está por arriba de 2, y en mucha de la literatura que encuentran en la red, y sobre todo en imágenes, les dice 3, pero por arriba de 2 en general, decimos que efectivamente la médula ósea es regenerativa. Todo lo que está por arriba de 2, es decir, que los reticulocitos que encontramos, vamos a decirlo de alguna manera, con más tiempo circulando en la sangre, que estén por arriba de 2 días, eso significa que la médula ósea es de tipo regenerativa. Todas las anemias que tengan por arriba el valor de 2, al hacer esta corrección, significa que la médula es regenerativa. Todo lo que esté por debajo de 2 quiere decir que la médula no es regenerativa. ¿Y qué importancia tiene esto? Nos ayuda a saber dónde está el problema. Por ejemplo, ¿cómo esperaríamos que fueran estos índices en una anemia hemolítica? Julio César. Mayor de 2 días. Mayor de 2 días. ¿Por qué? Porque el problema está en la periferia, se están rompiendo los eritrocitos y la médula le está echando ganas y los manda como reticulocitos. Un ejemplo de una anemia regenerativa. Julio Guerrero Sánchez. En la anemia plástica. Entonces, como no hay nichos, ¿cómo regenerar algo si no hay nichos? ¿Se queda? ¿Cómo regenerar eritrocitos? ¿Cómo producir reticulocitos si no hay estímulo? ¿Sí? Entonces, todo lo que afecta a la médula ósea para atrás va a dar anemias regenerativas. Y todo lo que está sucediendo fuera de la médula ósea van a ser de tipo regenerativas. Una hemorragia, una hemólisis, son anemias regenerativas. Pero una aplasia de médula ósea, una sustitución mielofibrosis
sustitución de tejido mieloide por tejido fibroso, una falta de hormona eritropoyetina, una deficiencia de hierro, son anemias de tipo A regenerativas. ¿Sí queda el concepto? Realmente estas dos fórmulas, la que más ustedes van a ver en la posibilidad de estar aplicando en sus referencias de aquí en adelante va a ser más el índice reticulocitario, que es el que más se aplica. Y el índice de producción de reticulocitos, importante en la clasificación para decir cuántos días tienen, de tal manera que índices mayores de 2, Harrison les dice mayores de 2.5, las imágenes que están viendo a lo mejor en la plataforma, en la red, cuando piden ese valor, les dice más de 3, bueno, la referencia generalmente va a que sea por arriba de 2, les dice que es más. Entre más sea, más regenerativa es la médula ósea. ¿Se queda? Infiltraciones, fibrosis, respuesta inflamatoria aguda, talasemias, anemias sideroblásticas, es decir, anemias por deficiencia de la producción del grupo hemo, alteraciones en la síntesis de las globinas, deficiencias nutricionales, efectos de fármacos sobre médula ósea, todo eso es arregenerativo. Las hemorragias y las hemólisis, aún los mismos efectos metabólicos, anticuerpos, todo eso son de tipo regenerativos. Preguntas y comentarios al concepto que estamos viendo. Y entonces lo que hicimos ahorita es clasificar a las anemias en 3 grandes grupos, de acuerdo al tiempo de evolución en el que se produce, la morfología y si es regenerativa o arregenerativa. A esta clasificación se le conoce como de acuerdo a su patogenia. De acuerdo a la patogenia, las anemias se clasifican en regenerativas y arregenerativas. Ese es el término que se utiliza. ¿Sí quedó claro? Preguntas, dudas, confusiones. Ruiz García y López Ramírez. Entonces, doctor, de lo que entendí, en resumen, es, por ejemplo, si hay un número normal o bajo de reticulocitos en un paciente que ya tiene anemia, también pudiera parecer alto, porque pues en sí el número total de glóbulos rojos maduros pues es bajo. Entonces, por ejemplo, en una anemia crónica, sí podría haber como esa duda de saber si el... Sí, y le explico por qué. Mire, siempre hay que tener esa duda de qué tanta capacidad, no solamente es el saber si la médula ósea lo puede hacer, sino qué tanto bien lo puede hacer. Porque recuerde que las anemias crónicas es evolución, va evolucionando. Entonces, hablar de anemias crónicas cuando lleva su tiempo, al principio igual la médula pudiera responder, tener una capacidad de responder, pero al paso de los días que se está estableciendo la anemia crónica, igual y la médula ósea ya no es tan competente como para cubrir las demandas de eritrocitos, y que aparentemente al principio en laboratorio pudiera ser un valor que está por arriba de 4, pero para el tiempo de evolución ya de la anemia, ese 4 representa eritrocitos que salieron desde hace 2 días, pero ahorita la médula ósea ya anda en menos capacidad que hace 2 días, ¿sí me explicó? Entonces es muy importante para hacer esta diferencia del tiempo en el que se está estableciendo esa anemia. Guerrero Sánchez. Sí, doctor. Bueno, yo me quedé un poquito con la duda sobre los índices eritrocitarios, que eran, no sé, bueno, logré apuntar 3, pero no sé si soy correcto. Eritrocitarios son 4.
volumen globular medio, hemoglobina corpuscular media, concentración media de hemoglobina corpuscular y el índice de distribución eritrocitario. Muchas gracias. Sale. Son las 9 de la mañana con 57 minutos. Nos vemos en 5 minutos después de la hora. Tómese un cafecito para estimular neurona. Nos vemos a la hora con 5. O vayan a traer algo de desayunar, algo de comer light.
Regresamos a clases. Bien, preguntas, comentarios. Doctor Acevedo Delgado estaba con su cámara encendida, se estaba riendo, no sabemos de qué, pero se estaba riendo en este intermedio. Se entera uno de muchas cosas cuando llegan estos inter, que es cuando revisas el celular de volada y dices, mientras yo estoy encerrado en un cuarto dando clases, cómo está cambiando el mundo allá afuera y de repente te enteras de muchas cosas. Les recomiendo una película que se llama La Bruja. Si tienen oportunidad de verla. ¿Ya les platiqué de eso? No. Les recomiendo una serie también. No voy a hablar de plataformas porque no es correcto hablar de plataformas para que las vean, pero hay una serie de Las Cruzadas, ¿no? Para que la revisen esa serie, a mí me gusta mucho ese tipo de películas de época. La época medieval también a mí me gusta mucho. La Inquisición. La ignorancia. Regresamos a las anemias. ¿Preguntas, comentarios? Nada, ahora vean, vamos a empezar a resolver ejemplos de muchas otras anemias. Lo digo porque vamos a resolver, vamos a platicar, en principio la clase se trata de dar herramientas para pensar en tal o cual enfermedad, de eso se trata, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar a generar ideas, respuestas. Le vamos a ir haciendo planteamientos de ciertas situaciones. Y ustedes van determinando de qué estamos hablando. Voy con el primer concepto. Hablamos de que todas las anemias tienen un estudio de laboratorio multisistémico, la base para saber que tiene anemia. Y entonces, si yo les digo, si les pido ejemplos de anemias que tengan una cuenta de eritrocitos disminuida, hematocrito disminuida y hemoglobina disminuida, denme ejemplos. Entidades particulares, Andrea. Por anemia ferropénica. Una anemia ferropénica. Julio César. Anemia hemolítica. Es muy general el término de hemolítico. Entidades específicas. Anemia por perniciosa por déficit de vitamina B12 o ácido fólico. Ya la cambió entonces. Una anemia por deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico. Mendoza Hernández, una anemia en específico, entidad nosológica. Talasemias, ¿de acuerdo? En general, talasemias entran en ese grupo. López Muñoz. Leí que No le escucho nada, López Muñoz. ¿Me escucha? Anemia del prematuro. La anemia del prematuro, de acuerdo. Dale, Guerrero Sánchez. Por inductores eritropoyéticos, por deficiencia de eritropoyetina. Deficiencia de eritropoyetina. Reyes Palacios.
Anemia plástica. Una anemia plástica. Entonces, como la pregunta fue muy general, pues pueden entrar todas las anemias. Aquí no hay ningún problema. ¿Sale? Entonces pudieron haber hablado de anemia de Fanconi, pudieron haber hablado de hemoglobinuria paroxística nocturna, pudieron haber hablado toda la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, esferocitosis hereditaria, todo lo que tienen en su arsenal de anemias. ¿Por qué? Porque el concepto nada más fue hablar de los 3 parámetros de laboratorio que sirven para decir que hay anemia. Pero si el concepto ahora lo cambiamos y decimos, denme ejemplos de anemias macrocíticas. López Díaz. La anemia por deficiencia de vitamina B12. Reyes Cruz. La anemia por deficiencia de ácido fólico. La anemia por deficiencia de ácido fólico. ¿De acuerdo? Ahora se las voy a cambiar. ¿Quién habló ahorita? ¿Reyes Palacios? ¿O quién fue el último que mencioné? Reyes Cruz. Reyes Cruz. Ahora la vamos a cambiar. ¿De acuerdo? Yo ya tengo la impresión de que es una anemia por deficiencia nutricional. Y tengo 3 posibilidades, ¿se acuerdan? Deficiencia de hierro, deficiencia de ácido fólico y deficiencia de vitamina B12. Pregunta, ¿cómo hacer la diferencia paraclínica entre ambas? Reyes Cruz. Porque en la deficiencia por hierro solo va a estar afectado los eritrocitos, o sea, la serie roja, y en deficiencia por ácido fólico y vitamina B12 van a estar afectados también los otros linajes. Pongan atención, esa es una diferencia. Otra diferencia, ¿cómo hacer la diferencia entre ambas anemias? Guerrero Sánchez, otra diferencia. Bueno, realizando un frotis sanguíneo para ver la morfología de la célula. Explíquelo. Bueno, es que en deficiencia por ácido fólico las células van a ser megaloblásticas y en las por ferropénicas van a ser microcíticas. Guerrero, hay otra forma de saberlo sin ver el frotis propiamente. Desde el punto de vista paraclínico, Guerrero, sin ver el frotis. El frotis le va a decir que hay anisocitosis. Guerrero Sánchez, ¿cómo corroborar que haya anisocitosis? Bueno, ¿no sería por el estudio como por ver la célula propiamente? Julio César, paraclínico, ya no el frotis, no verlo en microscopio porque yo no lo voy a ver. Laboratorio me va a decir que hay anisocitosis. Por el índice, bueno, por el volumen corpuscular medio. Explíquemelo. Bueno, en la anemia ferropénica vamos a tener un volumen corpuscular medio que sería microcítica, y mientras que por ácido fólico sería macrocítica. ¿Más que macrocítica? Pues va a tener un elevado volumen corpuscular medio. ¿Más que macrocítica? ¿Quién comenta? Ávila Espinosa. Megaloblástica. Megaloblástica. De acuerdo que es más grandota que macrocito. Megaloblasto es más grandote que macrocito. Y entonces si queda Guerrero Sánchez, el laboratorio me puede decir que hay megaloblastos. ¿Cómo lo compruebo yo? El laboratorio me va a decir que hay anisocitosis. ¿Cómo lo compruebo yo? Me voy con mis índices eritrocitarios. En la anemia por deficiencia de hierro veo microcitos hipocrómicos con los índices eritrocitarios. En cambio, la deficiencia de ácido fólico y vitamina B12 veo megaloblastos normocrómicos. Megaloblastos normocrómicos. ¿Sí queda? Y entonces, va la siguiente pregunta.
Si yo quiero estar seguro de que realmente se trata de una deficiencia de hierro y realmente se trata de una deficiencia de ácido fólico o vitamina B12, ¿qué sigue? ¿Quién comenta? ¿Qué seguiría? Ávila Espinosa. Pues si es una anemia ferropénica, sería importante tomar otro estudio para medir lo que es la, si no tengo mal entendido, ferritina. Sale. Otro estudio es muy ambigua la respuesta. ¿Cómo englobaría todos los estudios que necesita para saber si es deficiencia de hierro? ¿Un perfil? El término, recuerdo que sería correcto no usarlo. ¿Cómo le llamaríamos al conjunto de estudios de laboratorio que voy a necesitar ahora? No. López Muñoz. No va a ser uno solo, van a ser varios. Evaluación del hierro sérico total. Ese es un solo estudio. O de la concentración de transferrina. Ese es otro estudio, ya me los está juntando todos. Ok. En conjunto, ¿cómo le llamaría yo a todos? López Díaz. ¿Podría ser un estudio de química sanguínea? Es una química porque hay que hacer mediciones, pero química sanguínea es muy ambiguo el resultado porque yo le diría a usted, ¿qué es lo que quiere de la química sanguínea? Aquí es una química sanguínea especializada, no es la básica. Y entonces, si ustedes observan para cada una de las anemias, tengo estudios de laboratorio que son generales para todos para hablar de anemias. Hemoglobina, hematocrito. Y cuenta de glóbulos rojos, todos deben de estar disminuidos para hablar de anemia. Los índices eritrocitarios me van a permitir clasificarlos en su anisocitosis, color y tamaño. Pero, si yo quiero estar seguro de que esa anemia es la que tiene el paciente, necesito hacer estudios específicos para cada tipo de anemia. Y entonces, si yo hablo de anemia por deficiencia de hierro, voy a solicitar estudios para el metabolismo del hierro. Estudios de laboratorio para el metabolismo del hierro. Y entonces, dentro de hablar del metabolismo del hierro, son varias fases. Desde que ingresa el hierro al cuerpo hasta que eliminamos el hierro del cuerpo, hay varias fases. Y entonces yo puedo hacer pruebas de laboratorio para saber dónde está ese hierro, cómo se está utilizando ese hierro. Y entonces, dentro de las pruebas para el metabolismo del hierro, puedo medir hierro sérico. Ese sería uno. Uno del grupo de estudios que lo conforman. Hierro sérico. 2. ¿Qué más podría medir? López Muñoz, ¿qué más podría medir entonces? ¿Me dijo 1? Repítame el que me dijo López Muñoz. El porcentaje de concentración de la transferrina. Transferrina. ¿Qué es la transferrina, doctora? Es una proteína plasmática que se encuentra en el plasma para transportar el hierro a los lugares a los que se necesita. Ok, vamos a hablar de cómo lo interpretaría. Si la transferrina, si el paciente tiene una anemia por deficiencia de hierro, ¿cómo estaría la transferrina? Aumentada porque se necesita más transferina para transportar el hierro. Pero no hay hierro, entonces no necesitamos transportar tanto hierro. ¿Por qué está aumentada? El resultado sería aumentado, pero ¿por qué está aumentado? Julio César. Porque al no haber hierro, ellos piensan, pues no hay que transportar y pues se queda acumulado, se podría decir. ¿Por qué la prueba de laboratorio sale aumentado? ¿Cómo? ¿Por qué la prueba de laboratorio en deficiencias de hierro, por qué la transferrina está aumentada? Porque no hay hierro para que cumplan su función y por lo cual no pueden ser utilizadas y se quedan ahí. Bueno, igual la respuesta. Reyes Palacios, más técnicamente hablando, ¿por qué está aumentada la transferrina si no hay hierro para transportar?
¿Por qué el valor de laboratorio de transferrina está aumentado cuando hay deficiencia de hierro? Reyes Palacios. Pues iba a decir prácticamente lo de mi compañero, que no se une el hierro con la transferrina y por lo tanto su metabolismo cuando se tiene que reciclar ambas no se cumple y se va acumulando en plasma. No, no se va acumulando. No se va acumulando. La respuesta es incorrecta. ¿Alguien tiene una respuesta diferente? Reyes Cruz. Que al haber poco hierro, este hierro se va a fijar con, la transferrina va a estar aumentada para fijarlo con mayor facilidad. La pregunta es, ¿por qué los pacientes con deficiencia de hierro, los niveles de transferrina sérica están aumentados? Esa es una cuestión más técnica. A la prueba de laboratorio nos estamos refiriendo, no a la fisiología de la transferrina, sino a la prueba de laboratorio. ¿Por qué se detecta más? ¿Quién me explica? ¿Quién me da el razonamiento clínico de por qué se incrementa? No se está produciendo más, es la misma cantidad que hay, solamente que Velasco levantó la mano y luego la quitó de volada. Martínez Hernández. Bueno, sí, voy a tratar de explicarlo, pero como ya lo habían comentado mis compañeros anteriormente, al haber menos concentración de hierro, la transferrina no tiene, va a estar acumulada porque como el hierro está aumentado, las concentraciones son normales, pero esta no va a estar unida al hierro, por lo tanto en el laboratorio se va a reflejar como elevada porque no está unida al hierro, antes está libre, ¿me entiende? Entonces explíquelo más técnicamente, como prueba de laboratorio, sin decir que está acumulado, porque no está acumulado. No, las concentraciones séricas son normales, pero las que está unida al hierro es menor porque no hay suficiente hierro para que toda la ferritina que está en la sangre se vea La explicación técnica es la que necesitamos. En conclusión, todo lo que me están explicando es correcto en el sentido de la función que realiza la transferrina, pero yo les estoy insistiendo ahorita con una palabra, lo técnico de la prueba de laboratorio. ¿Qué es lo técnico de la prueba de laboratorio? La prueba de laboratorio mide solamente la transferrina libre, la que no está unida al hierro. La técnica del laboratorio solamente mide a la transferrina, no mide la unión de la transferrina con el hierro. Por lo tanto, si no hay hierro, hay más transferrina libre. Por lo tanto, sus valores son aumentados. No es que se esté produciendo más transferrina. Técnicamente, lo que se mide es la transferrina libre, no la que está unida al hierro. ¿Sí quedó claro? Entonces, cuando no hay hierro, hay más transferrina libre. Otra prueba de laboratorio dentro del metabolismo del hierro que no sea la concentración sérica de hierro y de transferrina. Martínez Hernández. López Muñoz. La capacidad que tiene el hierro para fijarse es, sí, capacidad total de fijación del hierro. Bueno, es otro estudio que leí. ¿A quién? ¿Pero a quién se tiene que fijar? A la transferrina. Ok, la capacidad de fijación del hierro a la transferrina. ¿Cómo debería de estar la capacidad de fijación cuando hay deficiencia de hierro? López Muñoz. Disminuida. La capacidad de fijación, ¿cómo debería de estar? Guerrero Sánchez. ¿Aumentada? ¿Me pregunta o me responde? Aumentada. ¿Por qué? Contrario a lo que tiene la doctora. Bueno, porque al haber una disminución de hierro, imagino que la transferina va a querer que se unan a ella el sustrato para ser transportado. Bueno, pues eso que pienso. ¿Sale? Y entonces decimos, ¿cómo está la capacidad de fijación? Pues aumentada, ¿por qué? Porque hay mucha posibilidad de que lo poco que haya de hierro se fije a, y si llega un poquito más de hierro, facilito se va a unir a la transferrina, porque hay mucha capacidad de transferrina, porque como no hay
hierro unido a transferrina, hay mucha transferrina libre que pudiera unirse al hierro. Entonces la capacidad de fijación está aumentada. Es un término funcional, capacidad de fijación. Pregunta, ¿cómo estará la saturación de hierro? Julio César. Disminuida. ¿Por qué? Porque al no ver bueno, no sé si tiene que ver igual con lo clínico, de que evalúan el hierro libre. López Díaz. Pues igual entiendo que va a estar disminuida por la proporción que va a haber una mayor proporción de transferrina que la proporción que hay de hierro. Pregunta para López Díaz. Mara, si yo quiero establecer una relación de proporcionalidad entre la capacidad y la saturación, ¿cómo sería esa relación? Pregunta de fisiología, relación de proporcionalidad. Pues no sé, sería como 1 a 1, o sea, de una transferrina va a estar completamente. No es una relación de proporcionalidad. ¿Quién me da una relación de proporcionalidad entre dos magnitudes medibles? Capacidad de fijación y porcentaje de saturación. López Ramírez. No sé si sea correcto mi razonamiento, pero yo digo que sería directamente proporcional, puesto que si la capacidad de fijación es alta, doy a entender yo que pues de la saturación, que era lo otro que usted preguntaba, pues también sería alta. López Ramírez, Julio César. Último comentario. Inversamente proporcional. Si está aumentado, la otra tiende a disminuir. ¿De acuerdo? Y entonces la relación sería inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque capacidad quiere decir que tiene mucho chance de fijar, pero no hay. Y la saturación está disminuida. A mayor capacidad de fijación, la saturación es menor. Por eso hay mucha capacidad de fijación. Al contrario, si la molécula ya está saturada, ¿qué capacidad tiene de recibir más hierro? Tiene menos capacidad de recibir más hierro. Entonces, la relación es inversamente proporcional. Cuando uno aumenta, la otra disminuye. Tengo entonces 4 estudios de laboratorio que me pueden ayudar a saber que realmente es deficiencia de hierro. Ahora viene el concepto, y eso se aplica para todas las anemias. Todas las anemias tienen estudios especiales para cuando estamos pensando en tal o cual anemia, pero viene el concepto final. No siempre es necesario solicitarlas. Por ejemplo, ¿qué tan de rutina es necesario pedir un perfil de metabolismo del hierro en una anemia por deficiencia de hierro? Si la primera causa de anemia en México es deficiencia de hierro. ¿Se queda? Y entonces, ¿cómo saber que realmente era entonces una deficiencia de hierro? ¿Qué podríamos hacer? Y aquí viene el concepto de los tratamientos. ¿Sale? Cuando iniciamos el tratamiento, primero, si desde el punto de vista epidemiológico la anemia por deficiencia de hierro es la más frecuente y yo encuentro parámetros de laboratorio multisistémicos que me dicen que es una anemia y normocítica hipocrómica o hipocrómica microcítica, que lo más seguro es que sea anemia por deficiencia de hierro por el medio en el que me desenvuelvo, y le empiezo a dar tratamiento para deficiencia de hierro, ¿qué esperaría encontrar en un mes? Que los parámetros empiecen a mejorar, los de los estudios multisistémicos. ¿Sí queda? Y entonces estoy en lo correcto. Era una anemia por deficiencia de hierro. Ya los tiempos en los que hay que dar tratamiento y hasta donde el momento en el que se tengan que corregir, eso ya lo van a ver cuando en quinto año, cuando ya hablen de anemia en pediatría, van a ver cuánto tiempo debe de durar un tratamiento. Estamos hablando de 3, 4 meses de tratamiento. Pero en el primer mes yo le puedo solicitar un control de laboratorio y ver que van mejorando sus parámetros. Es decir, va subiendo el hematocrito, va subiendo
la fórmula roja, va subiendo en general pues la fórmula roja. Y entonces yo digo, bueno, si era una anemia por deficiencia de hierro. ¿Hubo necesidad de hacerle los estudios especiales de metabolismo de hierro? No, no hubo necesidad de hacerlo. ¿Sí quedó? Pregunta, aplicando el mismo criterio, ¿cuál sería el estudio, ¿vale?, que solicitaría yo, estudio de laboratorio obviamente, si estoy pensando en una anemia hemolítica por aloinmunización materno-fetal? Coco, van a decir, ¿qué es eso? Ahí vienen sus días de práctica clínica. Ya me metí con otra anemia, anemia por aloinmunización materno-fetal, Guerrero Sánchez. Bueno, no entraría ahí lo que es la prueba de Combs. ¿Podríamos hacer una prueba de Combs? ¿En qué consiste? Bueno, realmente no lo entendí muy bien, pero era como identificar el grupo ORH de la madre y del bebé. No, no sirve para identificar el grupo VRH, no para eso. La prueba de Combs es una prueba que sí se utiliza para determinar los grupos sanguíneos, pero la prueba de Combs para la aloinmunización materno-fetal, ¿qué identificaría? ¿Para qué nos serviría o cómo la interpretaría? López Díaz. ¿Qué me indicaría? ¿Cómo interpretaría el resultado? Creo que tienes tu micro silenciado. Sí, tienes apagado tu micrófono, López Díaz. Ya te echaste todo el rollo y no escuchamos nada. Perdón. Que yo entendería que si la prueba sale positiva, es decir, que sí están los anticuerpos, entonces quiere decir que, pues, el feto tiene sus eritrocitos, tienen, o no, más bien hay anticuerpos para los eritrocitos del feto, y es así como se van destruyendo. ¿Hay anticuerpos? Hay anticuerpos para las proteínas de superficie de los eritrocitos del feto. Pero, ¿anticuerpos de quién? Anticuerpos que fueron transferidos por la madre. Entonces ya no sería feto, bueno. Transferidos por la madre, de acuerdo, los produce mamá y se los transfiere por la placenta al bebé. O cuando hablamos de esta prueba de Combs, vean, la prueba de Combs la puedes utilizar para determinar el grupo sanguíneo porque es una prueba antígeno-anticuerpo. Y efectivamente, cuando yo quiero saber si hay aloinmunización, quiero demostrar si mamá está creando anticuerpos contra los eritrocitos del bebé y que se los va a transferir, como dice la doctora López Díaz, a través de la placenta y va a destruir los eritrocitos del bebé. Y entonces, si la prueba de Combs sale positiva, quiere decir que hay aloinmunización materno-fetal. ¿En qué consiste este término? Quiere decir que mamá ya produce anticuerpos contra los eritrocitos del bebé. Para esto, si ustedes recuerdan, tendríamos que haber estudiado en fisiología los grupos sanguíneos. Lo vimos también, lo vieron pues en bioquímica. Y entonces vieron grupos sanguíneos. No sé, vieron grupos sanguíneos y entonces es una reacción antígeno-anticuerpo. ¿Se quedó? Prueba de Combs. Para la aloinmunización se conocen dos pruebas de Combs. Prueba de Combs directa, prueba de Combs indirecta. Les platico en forma muy general, que tendrán que ustedes revisar mejor. La prueba de Combs para la aloinmunización materno-fetal se puede hacer en forma directa y se puede hacer en forma indirecta. Si se trata de una forma indirecta, la prueba se le hace solamente a mamá. Si es una prueba directa, la prueba se le hace al bebé. ¿De acuerdo? Porque es una reacción antígeno-anticuerpo. En la prueba de Combs indirecta para aloinmunización materno-fetal, lo que necesito saber es que mamá ya está aloinmunizada. Quiere decir que ya está formando anticuerpos contra los eritrocitos del bebé.
Y entonces en su sangre hay anticuerpos contra eritrocitos del bebé. En la sangre de mamá hay anticuerpos que destruyen eritrocitos del bebé. En cambio, la prueba de Coombs directa me va a demostrar que los eritrocitos del bebé están siendo destruidos por anticuerpos de mamá. ¿Sí queda? Y entonces para la muestra de Coombs directo necesito eritrocitos del bebé. ¿Sale? Voy a necesitar, sangre del bebé. Y para la muestra indirecta, sangre de mamá. Les platico así en términos generales. Vamos a solicitar una prueba de Coombs para mamá. Entonces, la prueba de Coombs para mamá, le tomo una muestra de sangre a mamá, la centrifugo. Pregunta, ¿en qué tubito deberé de tomar esa muestra si voy a centrifugarla y a utilizar el suero de mamá? Reyes Cruz. Rojo. Sale, puedo utilizar el tubito rojo porque voy a buscar el suero de mamá. Y entonces, cuando ya tengo el suero de mamá, lo demás no me interesa. Agarro el suero de mamá y lo voy a poner en contacto con eritrocitos contrarios al grupo o pensando que los anticuerpos se formaron contra ese grupo de eritrocitos, grupo sanguíneo de eritrocitos, porque puede ser ABO, al sistema ABO, o puede ser al sistema RH, ¿de acuerdo? Cualquiera de los dos puede ser, nada más que hay la incompatibilidad necesaria para que se dé. Y entonces no deben de ser eritrocitos del bebé, sino de otra persona. Y entonces me espero un ratito que se ponga en contacto los eritrocitos de otra persona con el grupo de sangre del bebé, con el suero de mamá, y me espero. Y después le agrego el suero de Coombs. Si los eritrocitos que estoy utilizando, ¿vale?, se agregan y los puedo ver en los acúmulos que se forman, entonces yo digo que efectivamente mamá tiene anticuerpos contra los eritrocitos que son por grupo, por tipo, iguales a los del bebé. Pero no estoy utilizando sangre del bebé, eritrocitos del bebé, es de otra persona. Eso es muy importante. ¿Sí queda? Esa es una prueba indirecta. En forma indirecta yo estoy demostrando en el plasma de mamá que ya tiene anticuerpos contra los eritrocitos del bebé. Cuando yo quiero hacer la prueba directa, entonces agarro la sangre del bebé y a la sangre del bebé le voy a agregar directamente el suero de Coombs. Sin otro paso, le agrego el suero de Coombs. Si los eritrocitos se agregan y puedo ver que se están formando grumitos, como cuando hicieron la prueba de grupo IRH, ¿se acuerdan que se ven los grumitos de glóbulos rojos? Se están todos juntando. Si yo puedo ver esa respuesta al agregar el suero de Coombs, quiere decir que en el suero del bebé hay anticuerpos que pasaron de mamá y que están agregándose a los eritrocitos, se le están pegando a los eritrocitos del bebé, y por eso los eritrocitos del bebé se están agregando. Y la prueba sale positiva. Es un solo paso. Prueba directa. La prueba indirecta lleva 2 pasos. Y entonces, en conclusión, cuando ya hablo de una anemia en la que sospecho que tiene aloinmunización materno-fetal, primero, la historia clínica me dice que mamá debe de ser de un grupo, un hemotipo diferente al del bebé en el que haya incompatibilidad. Pregunta, ¿cuándo no hay incompatibilidad entre mamá y bebé que le pueda ocasionar anemia hemolítica al bebé? ¿Cuándo no hay incompatibilidad?
López Acevedo. Un ejemplo cuando no hay incompatibilidad, López Acevedo. Cuando los padres son del mismo tipo, Cuando los del padres... mismo grupo sanguíneo. Ahí queda un sospechicismo, ¿eh? Mejor en lugar del padre, mejor dígame. Mejor en lugar del padre. No metamos al padre en esto. Bueno, cuando ambos progenitores son del mismo grupo sanguíneo. Yo también quitaría el concepto de progenitores porque también metería mucho ruido en el asunto. Mejor. Pues pareja, en la guía clínica dice pareja. Bueno, claro que sí, pareja, claro que sí. No, tampoco el concepto de pareja. Yo diría a lo mejor que bebé y mamá sean del mismo grupo. Ah, ok. Nada más así, para no entrar en tantos problemas y detalles que se pudieran prestar a confusión, mejor con que bebé y mamá sean del mismo tipo sanguíneo. Entonces ahí no va a haber incompatibilidad. Otro ejemplo en el que no va a haber incompatibilidad. Otro ejemplo. Reyes Palacios. Que la madre sea de un grupo me parece que era O negativo. No, cualquiera de los dos. Deme un ejemplo solo de un sistema. Si combina los dos, va a tener problemas en la interpretación. Hábleme de un solo sistema. Un ejemplo en el que no hay incompatibilidad a grupo ni a RH. O uno u el otro. Ya me dijeron, por ejemplo, si mamá es RH positivo y el bebé es RH positivo, no va a haber incompatibilidad. No va a haber hemólisis por incompatibilidad. Si mamá es RH negativo y bebé es RH negativo, no hay incompatibilidad de RH y entonces no va a haber anemia por hemólisis, por incompatibilidad. Velasco González. Que sea B y B. Que sean B y B, A y A, O y O, sale. Ese es el mismo, ya lo dijimos. Otra. Hay formas en las que pudieran ser ellos diferentes, pero no va a haber hemólisis, anemia hemolítica por incompatibilidad. Andrea Etzel. Bueno, me parece que hay en situaciones cuando se detecta así que hay incompatibilidad, que se pone como, se podría decir, como un tipo vacuna que evita que los anticuerpos de la madre ataquen. Esa es otra cosa, todavía no hablamos ni del tratamiento y eso no lo vamos a ver acá, eso lo van a ver en obstetricia. Jarquín Reyes y pediatría. Jarquín Reyes. No tiene relación que sea el primer embarazo, o sea, no importa que la mamá sea diferente y el feto sea diferente, siempre y cuando al ser el primer embarazo no tiene que haber problemas. Eso es en la mayoría de las situaciones, ese es un ejemplo que tiene sus bemoles, sí y no, porque recuerde que durante el embarazo puede haber situaciones en las que mamá puede empezar a producir anticuerpos al inmunizarse, aunque sea el primer bebé. Por ejemplo, si mamá se fue a la posada y la agarraron de piñata y le dieron un golpe en el abdomen y eso ocasiona un hematoma retroplacentario, mamá se cayó y formó un hematoma retroplacentario. Le entró al dancing y se cayó. Y entonces tiene un hematoma retroplacentario. Eso puede ser suficiente como para que mamá ya empiece a formar anticuerpos contra el bebé, aunque sea el primer embarazo. Pero sí y no, de acuerdo con Jarquín Reyes. Otra, se están quedando cortos. Por ejemplo, si el bebé es O y mamá es A, mamá es B, mamá es AB, ¿hay hemólisis en el bebé por incompatibilidad al grupo? No, no va a haber hemólisis, aunque son de sistema ABO diferente. Si mamá es A, si mamá es B, si mamá es AB y el bebé es O, no va a haber incompatibilidad, no hay ningún problema. ¿Se queda? Bueno, hay incompatibilidad de hemotipo, pero no va a haber
anemia hemolítica por incompatibilidad. ¿Sí quedó claro el concepto? Otro ejemplo. Salazar Díaz. Podría ser si la mamá es RH positivo y el bebé es negativo. Claro, y ahí no hay incompatibilidad para el RH, ¿de acuerdo? De hecho, ni se hacen estudios con mamá es RH positivo. Aunque el bebé nazca RH negativo porque papá es RH negativo, pues no hay ningún problema. ¿Sale? No lo va a ver. Y hay hemotipos diferentes. Entonces, cuidado con los términos cuando hablamos de hemotipos e incompatibilidades por hemotipos y cuando hablamos de realmente hemólisis, anemias hemolíticas por incompatibilidad. ¿Sí quedó? Preguntas y comentarios. Eso es para una aloinmunización materno-fetal. ¿Quién se quiere ganar un punto de calificación para este mes? Con todo lo que ya miren, cuánta información hemos platicado hoy, ha sido un universo de información. ¿Quién quiere ganarse un punto de calificación para este mes? ¿Nadie? Bueno, regreso entonces. Ahora, estoy sospechando que el paciente tiene una anemia hemolítica, pero ya es una persona grande. No es un recién nacido. Es una persona grande. ¿Cuáles podrían ser las posibilidades de la anemia hemolítica que tiene una persona adulta? Ávila Espinosa. ¿Una enfermedad autoinmune? Una enfermedad autoinmune, ¿de acuerdo? Por ejemplo. ¿Podría ser lupus eritematoso sistémico? Una enfermedad autoinmune como lupus eritematoso sistémico, ¿de acuerdo? Entonces hay formación de autoanticuerpos. Autoinmune. ¿Sale? Otras causas de enfermedades autoinmunes, es decir, en donde una persona forma anticuerpos, pero no forma parte de las colagenopatías o enfermedades vasculares de la colágena. Otra causa por la que uno pudiera formar anticuerpos, Guerrero Sánchez. Ya la borró de volada. Julio César. Otro ejemplo en que se formen anticuerpos. Bueno, supongo que también al tener una enfermedad viral. Enfermedades virales, ¿de acuerdo? Las enfermedades virales pueden dar reacciones cruzadas de respuesta inmunológica en la que se formen anticuerpos. Eso sucede muy frecuente en los preescolares, escolares con enfermedades infecciosas virales. Por eso es frecuente ver las enfermedades autoinmunes a esas edades secundarias a procesos infecciosos. Virales, ¿sale? Importante. Reyes Palacios. Y voy con López Muñoz. Pues para que haya generado anticuerpos también podría ser de que haya recibido un trasplante sanguíneo y este haya generado anticuerpos. Un trasplante sanguíneo como cuál, por ejemplo, porque no todos. Pues que no coincidan los grupos, por un ejemplo. ¿O a qué se refiere con trasplantes sanguíneos? Aquí hay que ser muy específico a los trasplantes sanguíneos, porque estamos hablando de hemólisis. Sí, pues que por ejemplo que haya recibido también un trasplante de médula ósea. No, hablamos de un trasplante de sangre al que se refiere. ¿Cómo lo conocería más fácilmente un trasplante de sangre si se refiere a eso? El término que está utilizando es un trasplante de sangre, dice usted. En sangre. Ajá. Entonces, ¿de qué estoy hablando más fácil y coloquial? No. La transfusión de un paquete globular, la transfusión de un paquete globular así tan sencillo. ¿De acuerdo? Un paquete globular.
trasplantes de médula ósea, dice el doctor, pudiera ser porque el sistema inmunológico va a reconocer algo diferente. ¿De acuerdo? En conclusión y para terminar la clase, cuando yo estoy pensando en una anemia, primero debo de encontrar 3 parámetros disminuidos de la fórmula roja. Lo clasifico de acuerdo a los índices eritrocitarios y en base a todos los datos que tengo de la historia clínica, empiezo a pensar cuál podría ser la causa de esa anemia. Y si se requiere, solicitaré estudios de laboratorio específicos para esa anemia que yo estoy pensando, para la etiología de la anemia que estoy pensando. Si es un fármaco, la historia clínica me lo dice. El paciente está tomando fármacos que inducen hemólisis. Si es un lupus eritematoso, entonces pediré reactantes de respuesta inflamatoria, pero para ser específico, a lo mejor si es lupus, hago una determinación de anticuerpos antinucleares, doble cadena o doble hebra, por ejemplo, para saber qué es lupus. Si es un antifosfolípidos, síndrome antifosfolípidos, a lo mejor lo que le voy a solicitar son anticuerpos anticardiolipina, porque eso los utilizo en síndrome antifosfolípidos. Si es artritis reumatoide, hay un bloque de estudios de laboratorio para pensar en artritis reumatoide. Y así, cada una de las anemias tiene un grupo de estudios de laboratorio específicos. Anemias aplásicas, pregunta. Y entonces digo, tiene una anemia aplásica. ¿Cuál es el estudio estándar de oro? Que sería la pregunta del punto que nadie quiso. Pues un aspirado de médula ósea, porque necesito ir a observar cómo está la médula ósea, ¿no? Y entonces ese es el estándar de oro para el diagnóstico de la anemia aplásica. Veo pancitopenia y le tomo un estudio de médula ósea, ese estudio me tiene que decir qué está pasando en la médula ósea. ¿Sí queda claro? El estándar de oro fue el estudio de médula ósea. Preguntas y comentarios. Con eso estamos revisando todo el universo de anemias, porque no las vemos una por una, pero si ustedes ya van revisando sus guías de práctica clínica, van a ver que existen estudios de laboratorio específicos para cada una de los tipos de anemias y ya vimos cómo clasificarlas. Todas las anemias deben de entrar a clasificación. Bien, les tengo dos noticias, una buena y una mucho mejor. ¿Qué quieren primero, la buena o la mucho mejor? La buena. Va la buena. La buena es que tenemos clase el jueves. Y la mucho mejor es que el examen es hasta el próximo jueves. El día jueves hablamos de fórmula blanca y respuesta inflamatoria. Les recuerdo que no estamos revisando temita por temita, así de, vamos a abrir ahora, por favor, su guía de práctica clínica para SOFA pediátrico. No. Estamos hablando en general. Entonces, ustedes son los que tienen que estar revisando las guías de práctica clínica para saber de qué estamos hablando. ¿De acuerdo? Bien, entonces el día jueves vamos a hablar de todo lo relacionado con la fórmula blanca. Seguiremos platicando de fórmula blanca y sepsis el día martes, como hoy. Y el examen, ahora sí ya lo aplicamos el día jueves. Tienen 4 guías de práctica clínica ahí, 4 sofas diferentes para respuesta inflamatoria, que es la parte más compleja, sepsis. Y tendrán que ir a estudiar otra vez respuesta inflamatoria que vieron en patología humana el año pasado y fisiología de los glóbulos blancos. ¿Algo más que quieran comentar a lo que vimos ahorita? Para terminar esta hora. Martínez Bautista, adelante. Última pregunta, Martínez Bautista. Es que me quedó una duda porque cuando estábamos hablando de los ejemplos, cuando no hay incompatibilidad, dijeron diferente RH, entonces me confundí cuando ya hay incompatibilidad. Sí, la incompatibilidad es cuando
Porque tengo entendido que es cuando a la inmunización es cuando ya sea el bebé tenga un RH negativo y la mamá positivo. Entonces, pues ahí serían diferentes RH, ¿no? No, ahí no, sí son diferentes, pero por eso hacíamos esta diferencia. Mire, una cosa es tener un hemotipo diferente, Generalmente utilizamos dos sistemas de hemotipos, el sistema ABO y el sistema RH. En los dos puede haber incompatibilidad que lo lleve a una anemia hemolítica. No todas las incompatibilidades de RH y grupo ABO te llevan a anemia hemolítica, porque aquí el punto que necesitamos saber es si hay o no anemia hemolítica secundaria a la incompatibilidad. Entonces, hay diferencias, puede haber diferencias de hemotipo, pero no siempre hay anemias hemolíticas. Por ejemplo, voy con el RH que usted me dice. Mamá es RH positivo y el bebé es RH negativo. ¿Hay incompatibilidad a RH? Sí. ¿Pero eso va a ocasionar aloinmunización materno-fetal? No. ¿Por qué? Porque mamá tiene el grupo RH, entonces no puede formar anticuerpos contra el RH. Entonces a eso se le llamaría aloinmunización. Es decir, el reconocer un antígeno extraño para formar anticuerpos. Por lo tanto, aunque haya diferencia de hemotipo, el bebé no va a desarrollar hemólisis, ¿de acuerdo? Porque mamá no está formando anticuerpos para destruir sus eritrocitos. Entonces no va a haber anemia hemolítica en el bebé. Hay diferencia de hemotipos, no hay aloinmunización y por lo tanto no hay anemia hemolítica en el bebé. Alguien podría decir, ¿puede haber anemia hemolítica para mamá? No, porque realmente no hay tiempo para que los anticuerpos de bebé, si se expusiera la sangre de mamá, formar anticuerpos como para que le perjudicara a mamá. Pues no, para que se destruyeran los eritrocitos de mamá. No, no es así. ¿Sale? En principio, porque recuerden también que la sangre de mamá, los eritrocitos de mamá no pasan, aún en el alumbramiento, no pasan hacia el bebé, pero los eritrocitos del bebé en alumbramiento sí pasan a la sangre de mamá. Que si mamá es RH negativo y el bebé es RH positivo, ahí sí, ahí hay diferencia de hemotipo, hay aloinmunización porque los eritrocitos del bebé pasaron a mamá. Mamá, como es RH negativo, empezó a formar anticuerpos contra el RH y los anticuerpos de mamá, si logran pasar al bebé, le va a provocar anemia hemolítica. Y aquí va el concepto que decía la doctora Jarquín hace un momento. Generalmente en el primer bebé no hay tanto problema. ¿Por qué? Porque los eritrocitos de bebé van a pasar al alumbramiento cuando ya están haciendo el bebé y la formación de anticuerpos lleva ratito, lleva 2 semanas. Y entonces para 2 semanas el bebé ya nació en 2 semanas, porque por eso es el alumbramiento. El bebé nació hace 2 semanas. Por eso generalmente al primer bebé no le pasa nada. Pero mamá ya queda aloinmunizada. El problema va a ser para los demás bebés.